Cuando Abraham tenía 75 años, la voz del Señor llegó con firmes pasos. Deja tu patria, tus parientes y hogar. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. O seguir, mejor dicho, con nuestro estudio de la vida de Abraham. En nuestro estudio pasado lo vimos en Egipto, y aquí en el capítulo 13 la Biblia nos dice: subió pues Abraham de Egipto. Y antes de seguir con su historia, los voy a dar la oportunidad de copiar el bosquejo que está en el pizarrón. Él escuchó y sintió el llamado del rey. Con fe en su corazón le dijo: iré. La promesa sonaba en su interior, un futuro brillante, lleno de amor. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Las estrellas brillaban en la oscura noche. Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba. Leemos entonces en el capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, o sea, su sobrino. Luego en verso 3 y 4 vemos: volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí las Sagradas Escrituras? Vimos como Abraham, al descender a Egipto, salió fuera de la voluntad de Dios. Faltó fe, y entonces salió de la tierra de promesa a Egipto. Luego, después de estar allá, sube otra vez de Egipto. ¿Y hasta dónde llega Abraham primero? Aquí la Biblia nos dice que él tuvo que volver al lugar donde se salió de la voluntad de Dios. O sea, podemos llegar a la conclusión que su tiempo en Egipto fue tiempo perdido para él. Dios le dice: aquí es donde tú saliste de mi voluntad, aquí es donde tienes que empezar otra vez. Y siempre debemos acordar que lo mismo nos sucede a nosotros. Si en alguna ocasión usted se salió de la voluntad de Dios para su vida, pues hasta ahí tienes que volver para empezar de nuevo. Es lo que Abraham tuvo que hacer, y nosotros también, si en alguna ocasión salimos fuera de la voluntad de Dios. Andar fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido en lo espiritual. Es tiempo perdido en lo eterno. Entonces, Abraham volvió a Betel, al mismo altar que había hecho ahí antes, donde se salió de la voluntad del Señor. Ahí otra vez él adoró y invocó al Señor. Pasé el verso 2 a propósito, y ahora vamos a volver al 2. Dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, Génesis es el libro de principios. Aquí encontramos el principio de todo lo demás en la Biblia. Y aquí vemos al primer rico. ¿Quién fue el primer rico?
el primer rico en el mundo fue un creyente, fue Abraham. Y hoy en día casi decir rico y malo viene siendo la misma palabra a veces. Pero no era así el plan de Dios. Y vamos a buscar un poco lo que dice la Biblia sobre la prosperidad y las riquezas. En primer lugar, quiero decirles que no es malo ser rico, gracias a Dios. No es malo ser rico. Algunos dicen que el dinero es raíz de todo mal, pero la Biblia no dice así. Al contrario, la Biblia dice, el amor del dinero es raíz de todo mal. No, tener dinero es bueno, porque uno puede usarlo para servir al Señor, para que se vaya adelante el reino del Señor, para que levantamos obras para Él. Es necesario el dinero, esto sí es bueno. La Biblia dice, el amor al dinero es lo que es raíz de todo mal. Veo tres cosas aquí, y les puse en el bosquejo en el A, B y C. El A toca a las promesas en la Biblia que tenemos sobre la prosperidad. Las promesas en la Biblia que nos da sobre la prosperidad. En tercer epístola de San Juan, verso 2, claro que no damos capítulo porque es de un solo capítulo, dice San Juan al anciano Gallo, a quien está escribiendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo pienso que Dios nos quisiera decir lo mismo a nosotros hoy en día, hermanos. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, así en todo lo demás. ¿De qué manera prospera nuestra alma? Bueno, el Señor nos sacó de las tinieblas, nos justificó, nos dio vida eterna con Él. Tenemos el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Nuestra alma está prosperando. Y el Señor dice de la misma manera, yo quiero que lo demás de tu vida, o sea, lo material, lo física, también sea prosperado. Proverbios 13, 22. El hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Dice que el hombre que sirve a Dios, que es un hombre bueno, tiene suficiente para dejar herencia, no solo para sus hijos, pero también hasta para sus nietos. Y luego dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahora, ¿para quién es guardada la riqueza del pecador? ¿Para quién? ¿Quién es que recoge la riqueza del pecador? Los pecadores amontonan dinero por fraudes a veces, por muchas mañas. Ellos amontonan dinero. ¿Para quién lo amontonan? Para, aquí dice, el justo. Gracias a Dios. ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos los justos. Esta es una promesa del Señor. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de promesa, a que prometía a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste,
viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En una ocasión, Pedro le hizo una pregunta al Señor. Pedro, siendo discípulo del Señor, le dijo: Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué es lo que recibiremos? Y el Señor dice: no hay nadie que ha dejado a casas y terrenos y esposa, hijos y padre y madre, hermanos y hermanas, por mi causa y por causa del Evangelio, que no recibirá 100 veces más aquí en esta vida. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros dejamos algo para el Señor, es un sacrificio que hacemos, pero el Señor no es deudor de nadie. Él siempre nos va a pagar 100 veces, hasta 100 veces más los sacrificios que nosotros hacemos para Él. Y claro que allá en el cielo vamos a caminar en calles de oro, pero Cristo dijo: aquí en la tierra 100 veces más. Casas, terrenos, padres, madres, hermanas, hermanos, etc. Aleluya. Y es lo que dice aquí: casas llenas de todo bien que tú no llenaste, que tú no edificaste, viñas y olivares que tú no plantaste, etcétera, 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 para que tú comes. Y en realidad, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor, Él quiere que seamos prosperados. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí en el Instituto Ríos de Vida queremos capacitar a personas para dos cosas. En primer lugar, en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, en artes manuales. El propósito de esto siendo que algunos de nuestros alumnos van a predicar la palabra de Dios tiempo completo. Pero tal vez algunos van a ser hombres de negocios. Van a establecer un taller o un negocio y van a negociar para el Señor. Y van a ganar dinero. Y tal vez algunos, ojalá que todos, sean prosperados para que tengan dinero y lo que necesiten y que lo ocupen para servir al Señor. Pero dice el Señor: cuando esto sucede, no digas en tu corazón: mi poder, mi inteligencia, la fuerza de mi mano ha hecho todo esto. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, ¿qué es lo que nos da Jehová? Él nos da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios hizo un pacto con Abraham. Y la Biblia dice que las bendiciones de Abraham vienen sobre nosotros los que somos de fe. ¿Cuáles son estas bendiciones? Bueno, son muchas, pero uno de ellos es que seamos prosperados en todo, como Abraham fue prosperado por Dios. Acuérdate que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Fuera muy bueno aprender estos dos versos de memoria, para que lo reclamen de promesa ante el Señor. Ahora, Deuteronomio 28, del 1 al 14, y es un pasaje largo, si gusten ver ahí en sus Biblias. Voy a leer los 14 versos. ¿Cuántos ya han leído Deuteronomio 28, del 1 al 14? Bueno, todo el capítulo en realidad, porque después del 14 vienen las maldiciones sobre las personas que no obedecen al Señor. Pero los primeros 14 versos son de las bendiciones sobre los obedientes. Deuteronomio 28, empezando con el 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice sobre las bendiciones? Que nosotros no los tenemos que salir a buscar, sino que ellos, o sea, estas bendiciones, a nosotros nos alcanzarán. Nos perseguirán y nos alcanzarán. Aleluya. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, nuestros hijos. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, el cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, todo lo que hacemos recibe la bendición del Señor. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, la cocina. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Aleluya. Cuando salimos a algún lado, con la bendición del Señor. Cuando llegamos de algún lado, también con la bendición del Señor. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea que vienen los enemigos muy unidos, pero derrotados por la bendición del Señor, salen huyendo y van por 7 rumbos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Qué? Sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, muchos hijos. En el fruto de tu bestia, mucho ganado. En el fruto de tu tierra. Para los pastores, yo pienso que el Señor está diciendo que los va a dar muchas ovejas, muchos miembros de sus iglesias, muchos convertidos. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ah, sí, eso sí me gusta. Tener para dar prestado a otros, pero que nosotros no tenemos que pedir prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ay, hermanos, qué grande es este pasaje, ¿verdad? Sobre las bendiciones del Señor para los obedientes. Así que vemos que el Señor quiere que seamos prosperados. Ahora quiero leer un verso en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 8, 9. Segundo de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo tenía todo allá en el cielo. Él, pues, allá hay mucho oro y plata y tenía muchos
siervos de ángeles, y Él era rey de todo, con su Padre allá en el cielo. Pero la Biblia dice que Él se hizo pobre, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. Nosotros que éramos pobres, el Señor se hizo pobre en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos ricos en su lugar. Y claro, no se refiere principalmente al dinero. Hay mucha bendición que enriquece al creyente, pero la prosperidad material debe de ser uno de ellos. Este es el plan de Dios para su pueblo. Ahora llegamos al punto B. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Ya vemos que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo va a suceder que nosotros empecemos a ser prosperados, como dice la Biblia? Se los voy a decir con estas palabras. La prosperidad viene cuando nosotros damos prioridad a Dios y a su palabra en nuestras vidas. Se los voy a repetir. La prosperidad viene cuando nosotros damos prioridad a Dios y a su palabra en nuestras vidas. Una vez más, la prosperidad viene cuando nosotros damos prioridad a Dios y a su palabra en nuestras vidas. Para que lo apunten. Voy a dar 3 versos que enfatizan esto. Primero estamos en punto B, en el bosquejo, y primero es Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto, o sea, la palabra de Dios, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Si queremos prosperados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por obra las palabras de Dios en nuestras vidas. Sigue el Salmo 1, verso 3. Es el texto clave del Instituto Ríos de Vida. Salmo 1, 3. Vamos a leer el 2 también. Habla del varón que es bienaventurado, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Dios? Es la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, sea la mano derecha o la mano izquierda, él puede agarrar cualquier cosa y va a ser prosperado porque él da prioridad a Dios y a la palabra de Dios en su vida. Ahora Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad viene cuando damos prioridad a Dios y a su palabra. Ahora, punto C. Vi 3 categorías de textos en la Biblia que se refieren a las riquezas y a la prosperidad. A, ya les dije, fue de estas promesas que tenemos de la prosperidad. B, el modo que podemos hacerlos operar en nuestras vidas. Y el C, amonestaciones sobre la prosperidad y las riquezas.
No podemos ignorar las amonestaciones. Salmo 62, 10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿No ves? Ahí está el peligro. Uno da prioridad a Dios y a su palabra en la vida de uno. Pero luego vienen las bendiciones de Dios, las riquezas se aumentan. ¿Y qué pasa? Nosotros empezamos a poner el corazón en las riquezas en lugar de Dios. Y les voy a decir por qué es que no hay más creyentes ricos. Y tal vez le voy a decir por qué es que usted y yo no somos ricos. Porque nosotros no aguantamos las riquezas. Usted dice, pero eso ¿cómo? Yo sí lo aguanto bien. Pero Dios sabe. Es como nuestros hijos. A veces nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros hijos nos piden algo. Ellos dicen, sí papá, es algo que necesito, es algo que es bueno para mí. Pero el papá o la mamá sabe que el hijo no aguanta esta cosa todavía. Que le fuere maldición en vez de bendición. Y así son las riquezas. Les voy a decir algo. Hay más creyentes que han caído por riqueza que por pobreza. Más creyentes. He conocido personas que anduvieron bien y no tenían, apenas tenían para vivir, pero sí servían a Dios de corazón. Una pareja que estoy pensando allá en los Estados Unidos. Este hombre dirigía alabanza en el templo donde asistíamos. Su esposa era música también en el templo. Y él trabajaba en la construcción y apenas ganaba para que ellos vivieran, él con sus hijos y su esposa. Pero luego consiguió otro trabajo. Dios se lo dio, un trabajo re bueno. Le dieron un coche que usara cuando quiera. Le aumentaron el sueldo como 4 o 5 veces de lo que estaba ganando. Y al fin y al cabo, ¿sabe lo que pasó? Que este hombre ya no sirve al Señor. Él y su esposa se han divorciado. Él se ha juntado con otra muchacha y ha dejado su familia sin nada. Fíjese. En la pobreza ellos estuvieron firmes para el Señor. Pero ya cuando vino la prosperidad, ellos ya no lo podían aguantar. Y nosotros también, hermanos, nos peligra más la prosperidad que la pobreza. Vamos a ver otra vez ahora en Marcos capítulo 10, 24. Marcos 10, 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Que es difícil que los ricos entren en el reino del cielo. No dijo. Él dijo, es difícil que entren en el reino del cielo los que confíen en las riquezas. Hay una diferencia muy grande. Hay ricos que no confían en sus riquezas. Ellos confían en Dios. Ahí está la distinción. Pero si una persona llegue a tener riquezas y empieza a confiar en ellos, dice el Señor, cuán difícil es que tal persona llegue a conocer y entrar en el reino del Señor. Primero de Timoteo 6. Empezando con el verso 5, en la segunda parte del verso.
algunos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Vamos a seguir leyendo en un momento, pero quiero ampliar aquí un poco. Hemos conocido predicadores que hablan de la pura ofrenda, y ofrenda, y ofrenda, y ofrenda. He ido a campañas donde pasan la primera hora pidiendo ofrendas de la gente. Y esto es malo. La Biblia dice, ellos toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de ellos. Estos son ministros falsos. Y hermanos, siempre, ya que nosotros empezamos a predicar el Evangelio, vamos a tener mucho cuidado que la avaricia no se apodera de nosotros. Que no empecemos a buscar dinero y dinero y dinero de nuestros miembros, de nuestras iglesias. Está bien levantar ofrendas, pero que el corazón de uno sea guardado para que no ande con avaricia y que quiera más y más y más para sí mismo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice Pablo, si tenemos piedad, si estamos contentos, esta es gran riqueza, dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si esto es lo que Dios nos da, comida y abrigo, pues gracias a Dios, contentos con esto. Y si nosotros estamos contentos con esto y Dios nos da otras cosas más, pues gracias a Dios. No es gran cosa. Yo estoy contento, dice Pablo, en otro pasaje, con poco o con mucho. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿A quiénes? A los que quieren enriquecerse. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero en el momento que nosotros empezamos a poner el corazón en las riquezas, en lugar que a Dios, ya tenemos problemas. Y vamos, la Biblia dice, a destrucción y a perdición. Filipenses 4, 11 al 13. Pablo aquí se refiere a sí mismo. San Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que tuvo que aprender a contentarse cualquiera que fuere su situación. Dice, tuve que aprender cómo vivir humildemente. Y también tuve que aprender cómo vivir con abundancia. Y pienso que Pablo refería de que cuando había abundancia, él tenía que aprender cómo servirle al Señor a pesar de que tenía abundancia. Oye, hermanos, cuando nosotros no tenemos que comer mañana, o no tenemos dinero para pagar las deudas que se nos vencen, es muy fácil orar. Uno se levanta temprano para orar, porque le hace falta y siente su falta. Pero ya cuando tenemos bastante de comer, la cocina está llena de comida, tenemos dinero en el banco, todo nos va bien, es muy fácil olvidarse del Señor, porque no sentimos nuestra necesidad. Y Pablo dice, yo tuve que aprender también cómo servirle al Señor con abundancia.
Ahora Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Es una amonestación. Bueno, al fin y al cabo, hermanos, la conclusión de todo esto se encuentra en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ahí está en clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a añadir todas las demás cosas. ¿A cuáles cosas se refería? A la comida, a la ropa, a lo necesario de la vida. Entonces, no busquemos a las riquezas, buscamos a Dios, aleluya. Y Dios nos va a prosperar y nosotros vamos a servirle al Señor de todo nuestro corazón. Bueno, ahorita queremos darles la oportunidad de copiar el siguiente bosquejo en el pizarrón. Dejando atrás lo viejo, la vida renovaba, con su esposa a su lado, la tierra prometida. Eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino. Firme su andar, en cada nueva tierra dejaba su hogar. Vamos a leer entonces en Génesis otra vez, donde estamos en el capítulo 13, del 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea que Lot también se había enriquecido. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué es lo que les dije antes? Que es más fácil aguantar la pobreza que la riqueza. Hasta ahora Lot y Abraham no habían tenido problemas. Eran parientes, andaban juntos, vivían juntos. Pero ahora que los dos son ricos, ya no se ven. Ya hay problemas, ya hay contiendas por sus posesiones. O sea que como cada uno tenía vacas y ovejas, bastante ganado, no había suficiente pasto y agua para que habitaran juntos. Y empezó a haber pleitos entre los siervos de ellos, entre siervos de Lot y siervos de Abraham. Y Abraham, para evitar que empiece a haber pleitos entre él y Lot, porque él decía, pues, si ya están peleando nuestros siervos, lo que sigue es que nosotros vamos a pelear. Él propuso algo a Lot. Él propuso que Lot escogiera la tierra que él quisiera. Vamos a leer del 8 y adelante. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora pleitos entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Para Abraham era lo principal, de que son hermanos, dice. Y no me importa las riquezas y el ganado y la tierra, no me importa esto. Lo que me importa es que nosotros somos hermanos. Hermanos, debemos dar prioridad a esto en nuestras vidas. Lo principal es
No es diferencias de opinión con otros hermanos cristianos. Lo importante es la relación que tenemos porque somos de una sola familia, un solo cuerpo. Servimos al mismo Señor. Somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces aquí vemos la actitud de Abraham. Él era muy generoso. Él dijo a su sobrino, oye sobrino, tú escojas a donde tú quieres ir y yo voy a otra parte. Y no hay problema. ¿Y cómo habrá respondido Lot? Bueno, como su tío era de mayor edad, como era de respetarle, como su tío le había criado al sobrino y le debía mucho, le hubiera dicho, pues no, tío Abraham, usted escoge mejor y yo pues iré a otra parte. Pero Lot, su actitud era muy diferente que la actitud de Abraham. Entonces la Biblia dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. O sea que pasaba por ahí el río Jordán. Y era todo muy verde. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Vamos a ver qué es lo que aprendemos aquí de las actitudes de Abraham y Lot. Vimos que Abraham es generoso y que en vez de pelear, él dice, Lot, llévate lo que quieras. No vale pelear, no vale que haya pleitos entre nosotros. Y esta es la misma actitud que nos dijo Cristo que debemos de tener en Mateo 5. Disculpe. Mateo 5, 38 al 40. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estos versos son fáciles de leer y difíciles de vivir. Amén. Pero Abraham, como tenía el corazón lleno de fe y era amigo de Dios, él reaccionaba como Dios quería que reaccionara. Y él dijo, no vale que nosotros estemos peleando por estas cosas. No vale que nosotros rompemos por lo siguiente. Entonces escojas lo que quieras. Y quiero que anotamos nomás una cosa. Que como pastores en la obra del Señor, hay veces que tenemos que pelear por las ovejas. Hay veces que tenemos que pelear por las ovejas. Pero no es en el sentido de interés propio. Siempre debemos procurar que nuestro interés propio no entre en el asunto, sino que si vamos a pelear, que sea para la gloria de Dios y para defender a las ovejas que el Señor ha puesto debajo de nuestro cargo. Y no digo que siempre, a veces. Pues Cristo dijo, el pastor asalariado, el que nomás le paguen un sueldo para que cuide las ovejas, y las ovejas no son de él. Cuando viene el lobo, se echa a correr y abandona las ovejas. Entonces Cristo no nos está diciendo que si alguien venga a la obra donde estamos predicando y empieza a quitar ovejas y echar a perder la obra, que nosotros nomás decimos, pues llévate lo que quieras. Esto no se refiere a la Biblia, sino que se refiere a posesiones materiales, a cosas. Nunca vale romper relación con alguien sobre
posesiones materiales. Dios puede dar más, no hay problema. Vamos a hacer como Abraham. Ahora, quiero que veamos 7 pasos de Lot en el camino hacia el mundo. Esto viene de Génesis 13. 7 pasos en el camino hacia el mundo de Lot. Y aquí es un buen sermón para ustedes que son predicadores. Yo lo prediqué en una iglesia el domingo pasado. Buenas lecciones para que aprendamos. Paso número 1, contiendas por cosas materiales. Hermanos, cuando empieza a haber contiendas y pleitos entre nosotros y otros hermanos, mucho cuidado, porque puede ser que esto manifiesta que nuestro corazón no está bien. Y claro que estamos apuntando con el dedo y diciendo que él o que a ella. Hay que acordarse, cuando apuntamos con el dedo, se nos apunta otros 4 a nosotros. Entonces, cuando empiezan a surgir problemas, contiendas, pleitos con otros hermanos, ¿a dónde vamos a ver primero? ¿A él? No, a uno mismo, para ver si tal vez, por casualidad, ha entrado un error en nuestros corazones. Y este fue el primer paso en que descendía Lot al mundo de Sodoma y Gomorra. Número 2, se separó de su hermano. Se separó de su hermano. Hay que separarse de lo malo, pero hay que pegarse a lo bueno. Y Abraham era bueno, era un varón de Dios. Pero Lot, ya en su camino que descendía al mundo de Sodoma y Gomorra, se separó de lo bueno. Paso número 3 dice que alzó sus ojos y vio. Número 3 es que vio. Acuérdese de lo que dijimos cuando estuvimos estudiando sobre Eva en el huerto de Edén. La Biblia nos dice que ella vio al fruto. Y entonces fue cuando el deseo le entró en el corazón. Los ojos son puerta para la tentación. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 2, 15 y 16, nos habla sobre los deseos de los ojos. Y para después entrar en alguna tentación, primero hay que ver, hay que contemplar. Entra primero por la puerta de los ojos, luego se medita y empieza a ver imaginaciones del corazón. Y hermanos, lo que sigue es lo que siguió con Lot. Dice la Biblia que él escogió, número 4. Decimos, pues yo me caí a la tentación. No, no te caíste, te fuiste. Es otra cosa. Tú escogiste. Tú tomaste una decisión. Y no vayas a decir que me caíste como si pisaste un plátano y te caíste al suelo, ¿verdad? Me caí, decimos, como que no tenemos culpa. No, escogemos, tomamos una decisión. Vemos estas imaginaciones en el corazón, no nos deshacemos de ellos. Y la Biblia dice, pensad en estas cosas, lo bueno, lo recto, lo justo, lo amable. Pero nosotros, ahí se quedan estas imaginaciones. Y un día escogemos actuar de acuerdo con lo que ya está adentro. Lot escogió, verso 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Paso número 5,
Verso 12. Él se acercaba. Dice en 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿De qué manera se acercaba Lot a Sodoma? Bueno, cada vez que cambió su tienda de un local a otro, estaba un poco más cerca a Sodoma. No, él nunca pensaba vivir en Sodoma. No, yo no voy a vivir ahí. Es una ciudad muy mala. Es una ciudad perversa. Ahí la gente pues son pecadores contra Jehová en gran manera. Yo no vivo ahí, pero cada vez un poco más cerca. Otro pasito más. Se iba acercando. Y hasta llegar a vivir en las ciudades pequeñas que estaban alrededor de Sodoma, o sea, sus colonias. Él no vivía en la ciudad todavía, pero estos pueblitos que estaban cerca, ahí llegó a vivir él. Y luego la Biblia dice, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y siempre vale hacernos la pregunta, ¿está usted poniendo sus tiendas hasta Sodoma? Usted no piensa volver al mundo. Usted no piensa nunca que va a volver a estar allá otra vez. Pero no es un solo paso para llegar allá. Son muchos pasos pequeños. ¿Está usted poniendo su tienda hacia Sodoma? Esta es la pregunta. Y al fin y al cabo vemos en el capítulo 14, lo veremos después, que él llegó a morar en Sodoma, adentro de esta ciudad perversa y perdida. Él ahí estableció, ahí puso su familia, sus niños, se casó tal vez ahí. Este es número 6, llegó a vivir ahí, llegó a morar ahí, en el capítulo 14, verso 12. Y el último paso, número 7, se integró totalmente. Se integró totalmente en el sistema del mundo de ellos. Porque en el capítulo 18 y 19 hallamos a Lot sentado a la puerta de Sodoma como el alcalde de la ciudad. O sea que él se hizo un oficial de la ciudad inmunda. Y eso es lo que yo les decía, hermanos, de la prosperidad. Vemos a Abraham, su corazón todavía era para Dios. Nunca puso su corazón en las riquezas. Pero Lot puso su corazón en las riquezas que Dios le había dado. Y se iba descendiendo paso tras paso tras paso. Hasta llegar a participar totalmente en el sistema del mundo. Bueno, vamos a ver después lo que le sucede como resultado de esto, pero esto hasta capítulo 14. Notemos también que con todo esto, Lot no estuvo contento en Sodoma. Ahí quiso vivir, ahí se hizo rico, pero no estuvo contento. Vamos a ver en 2 de Pedro 2, del 7 al 8. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Y Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí estaba Lot en Sodoma, pero no estuvo contento por la maldad que estaba alrededor. Y así le sucede al creyente que vuelve al mundo. Antes estuvo contento en el mundo, se gozaba con sus amigos, se divertía. Pero vuelves al mundo y vas a ver, ya no es lo mismo. No puedes estar contento otra vez en el mundo, porque el Espíritu de Dios te ha cambiado. Las cosas son diferentes. Ahí estás, pero no estás contento. Y como Lot estaba en Sodoma,
pero no estaba de acuerdo con la manera que ellos hacían las cosas. Pero le faltaba el carácter moral para salir de ahí. Ni contento adentro, ni contento afuera. Pobrecito. Lástima de él. Faltaba carácter moral como para salir de esta situación. Bueno, veremos más de su triste historia en el 14 y también en el 9. Porque en el capítulo 19, porque en el capítulo 19, fíjese que este hombre rico, que todo tenía, que se hizo oficial de la ciudad, queda sin nada. Pierde su esposa, todos sus hijos menos 2 hijas, y ellos quedan a vivir en una cueva allá en la sierra sin nada. ¿Por qué? La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos. Solo es el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Notemos también en el verso 7 que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Estos eran enemigos. Y ellos buscaban la oportunidad de meterse. Y al ver a Lot y a Abraham peleando, esto les daba más chance. Y hermanos, siempre cuando cristianos pelean, cuando se discuten los unos con los otros, los del mundo están viendo. Estos son creyentes, son cristianos, son evangélicos, y mira cómo hacen. Ni se pueden ver. Ni se pueden ver en, como se dice, en cuadro. No se pueden ver. Y es lo que temía Abraham, que estos paganos que estaban afuera viendo que iban a echar a Dios por lo que hacían los hijos de él. Luego 14 y adelante. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, no, estoy en el 12, este es el 13. 14 de capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Ahora, Jehová no vuelve a hablar a Abraham hasta que Lot se aparte de él. Entonces le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Aquí estaba Abraham en una sierra y Dios le habla y le dice, oye Abraham, ves al norte, ves al sur, ves al oriente y al occidente, porque yo te voy a dar todo. Esto incluía donde había ido Lot. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no te preocupes por lo ingrato de tu sobrino, porque él escogió lo mejor y te dejó acá en el desierto. No, yo te lo voy a dar todo. Dios le dijo, le dio una promesa. Y debemos acordarnos, hermanos, que Dios es quien nos paga. Cuando nosotros sacrificamos algo para servirle a Dios, Dios es quien nos lo devuelve en gran manera. Y otra cosa que Dios le dijo, en verso 16 dijo, a tu descendencia para siempre, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contado. Ahora, Abraham no tenía ni un hijo todavía, y Dios le está hablando de descendencia, una promesa. En Romanos 4, 18 al 21, vemos la actitud de Abraham frente a esta promesa, frente a lo que Dios le dijo. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si usted se quiere debilitar en la fe, póngase a considerar las circunstancias. Abraham no tomaba en cuenta las circunstancias, que era ya el viejo, que Sara ya no podía dar a luz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si nosotros queremos fortalecernos en fe, ¿cómo lo vamos a hacer? Por dar gloria a Dios, aleluya. Por dar gracias a Dios, por decir, Señor, tú lo prometiste, yo lo acepto, Señor. Gracias, Señor. Y le alabemos, y le alabemos, y le damos gracias hasta que se lleve a cabo la promesa que el Señor nos ha hecho. Y es lo que hacía Abraham. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Entonces Dios le promete a Abraham descendencia como el polvo de la tierra. Y esta promesa aquí es una amplificación de una promesa que Dios ya le había hecho a Abraham en el capítulo 12, verso 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora en capítulo 13, verso 16, dice que esta descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Ahora, ¿puede usted contar el polvo de la tierra? Bueno, contar ni un metro cúbico, pues sería difícil, ¿verdad? Y Dios dice, pues si puede alguien contar el polvo de la tierra, van a poder contar tu descendencia. Otro lugar donde Dios le hizo una promesa semejante es en el 15:5. Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, usted puede contar las estrellas. Es imposible. Hasta los científicos con sus instrumentos poderosos no tienen ninguna idea de cuántas estrellas hay. Y Dios le dice a Abraham, así va a ser tu descendencia. Y uno más, el capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, hermanos, alumnos, oyentes, vamos a pensar por un momento. Dios puso dos comparaciones. Dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar, o sea, el polvo de la tierra. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y también le dijo al otro hermano, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir? Porque Dios, cuando dice algo, tiene significado. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, en un ejemplo, va a ser como polvo de la tierra, y en otro va a ser como las estrellas del cielo? Pensamos por un momento. Yo pienso que Dios, cuando decía polvo de la tierra, estaba refiriendo a la descendencia terrenal de Abraham, o sea, los judíos. Entonces, ¿a qué representaban las estrellas del cielo? La descendencia espiritual de Abraham, ¿qué somos? Nosotros. Nosotros somos los hijos espirituales de Abraham. Y dijo Dios, vas a tener tantos como las estrellas del cielo. Si alguien puede contar las estrellas del cielo, también van a saber cuántos descendientes espirituales vas a tener. Abraham es padre terrenalmente de los judíos. Esto representa la arena del mar.
pero también es Padre espiritualmente hablando del pueblo cristiano. Y esto representa las estrellas del cielo. Luego Dios le dijo, después de decirle, yo le voy a dar todo esto, le dice cómo apropiarse del beneficio. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, cuando Dios nos hace una promesa, Él dice, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer aquello, yo te voy a usar de esta forma. ¿Sabe lo que es lo que nos dice enseguida? Levántate. No te lo voy a dar sentadito ahí. Levántate, ponte a trabajar. Ponte a apropiarse del beneficio que yo te he prometido. Es lo que dijo a Abraham. Levántate y ve por la tierra. Dice, si tú quieres esta tierra, Abraham, tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que ir caminando por toda la tierra, a lo largo de ella y a lo ancho de ella, porque entonces te lo voy a dar a ti y a tus descendientes después de ti. Y Abraham cumplió con lo que el Señor le dijo. Abraham pues removiendo su tienda, dice, él luego se levantó y empezó a obedecer al Señor. Y en Josué 1:3, cuando ellos entraban en la tierra de promesa, Dios les dijo algo semejante. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, hermanos, si nosotros queremos posesionar la tierra para el Señor, hay que pisarla. Hay que entrar con fe y confianza para tomar posesión de ella. Tengo un amigo pastor que era mi compañero cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, allá en los Estados Unidos. Y él fue a una ciudad para empezar una obra para el Señor. Y una noche él y uno de los hermanos en la iglesia estaban leyendo este pasaje. Y ellos sintieron que Dios les dijo, vayan a dar 7 vueltas alrededor de esta ciudad y yo se los voy a entregar en la mano. Entonces ellos, porque era una ciudad grande, pues no podían caminar, se metieron en el coche mejor. Y empezaron a dar sus vueltas alrededor de la ciudad. Y cada vez que pasaba a cierta casa donde había como una bruja, uno de estos como curandera, ¿verdad? Donde leía las palmas y las cartas y todo. Y cada vez cuando daban la vuelta a la ciudad, vieron esto como una señal de que el diablo todavía tenía esta ciudad. Entonces en la 7ª vuelta se paran frente a esta casa y salen del coche. Y ahí en la banqueta antes de la casa se arrodillan los dos y empiezan a reprender estos demonios que están adentro de la casa. Y oraron un ratito y me dijo el amigo que oyeron un grito bien feo de adentro de la casa. Como que alguien se estaba matando, ¿verdad? Entonces ellos se fueron y dijeron que poco después esa casa quedó vacía, que la mujer que estaba ahí se fue, ¿verdad? Pero ellos obraron según este verso. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será suyo. Aleluya. Así, hermanos, cuando salimos a predicar el Evangelio, o cuando salimos a tomar posesión de algo en nombre del Señor, vamos a pisarlo con fe. Vamos a levantarnos y vamos a poner nuestra parte para que Dios pueda cumplir lo suyo. Y terminando el capítulo 13, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Ahora, Abraham se va a otro lugar. Ahora, ustedes me dicen, ¿qué es lo que hace Abraham cuando llega a un lugar nuevo? ¿Qué es lo que hace? Edifica un altar, así dice. Y edificó ahí altar a Jehová. Era lo primero que Abraham hacía siempre al llegar a un lugar. Aquí tenemos que tener un altar
donde Jehová es adorado. Aleluya. Bueno, enseguida vamos a ver el capítulo 14 del libro de Génesis para seguir nuestra historia de Abraham. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer. El pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red. Una historia de fe que los siglos verán. Bendeciré a los que te bendigan. Tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción.